Hola, les damos la bienvenida al foro virtual del Gender and Health Hub. Evidencias, voces, acción. Catalizar el cambio por la igualdad de género y la salud. Soy Sagri, sí, y soy la doctora de Género y Salud en el Instituto Internacional para la Salud Mundial de la Universidad de las Naciones Unidas. Somos un grupo afiliado a las Naciones Unidas que se centra en las políticas relativas a la salud humana. Trabajamos de forma cercana con socios del sur global. Este hub y nuestro trabajo se centran en explorar la forma en la que se integra la igualdad de género en las políticas y los programas de salud. Nos centramos en aquello que funciona y en aquello que no. Nos centramos en cómo hacerlo. Sabemos, por supuesto, que tenemos que trabajar en ello. Queremos desentrañar cómo se trabaja la igualdad de género en los distintos sistemas. Sabemos que trabajar con y para las comunidades es fundamental para proporcionar resultados. En estos 3 días, en estas 3 sesiones que coorganizamos con nuestros socios, vamos a desentrañar algunos de los problemas relativos a la igualdad de género en el ámbito sanitario. Vamos a hablar de las evidencias, de las prácticas y, sobre todo, vamos a tratar cómo compartir experiencias para fomentar la igualdad de género en los ámbitos interconectados de la vida humana, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud. Hoy me complace compartir la presentación de una serie de estudios de caso centrados en el fomento de la igualdad de género en los programas institucionales. Estos estudios surgen en colaboración con la Public Health Foundation of India, con la Facultad de Salud Pública de la Universidad del Cabo Occidental de Sudáfrica y de UNU-IGH. Estos socios están aquí en esta sesión y coorganizan el evento con nosotros. Quisiera dar las gracias a quienes nos han ayudado a desarrollar este proyecto desde el principio hasta el final, quienes han estado con el grupo desde el principio. Quisiera dar las gracias al equipo del IIGH, a Joana, Ada, Zaira, por haber trabajado en este evento. También quisiera dar las gracias a los socios mencionados anteriormente. Hoy vamos a compartir los resultados de la investigación. El proceso de colaboración del proyecto ha sido muy interesante. Ha sido un trabajo muy equitativo desde el principio. Les invito a consultar nuestro sitio web para informarse más acerca del proceso. El seminario web de hoy es, de hecho, un webinario en cuanto al formato en Zoom. Les invitamos a utilizar la ventana de preguntas y respuestas para formular preguntas y a interactuar en el chat. Ahora quisiera dar la palabra a Naila Kabeir, que es profesora de Género y Desarrollo. Luego, Joana Rija, responsable de investigación en el UNU-IGH, va a presentar la investigación preliminar. A continuación, pasaremos a un debate de 40 minutos con el panel y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas de 20 minutos con todas las personas participantes. Pueden utilizar también las redes sociales, pueden utilizar el hashtag UNUIGH Virtual Forum. Ahora quisiera dar la palabra a Naila Kabir, profesora de Género y Desarrollo en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Ha trabajado mucho en cuestiones de género en el ámbito del desarrollo. Es una de las pioneras en la creación de estructuras de gobernanza más inclusivas. Es un placer para el UNU-IGH contar con Naila como miembro de nuestra Junta Internacional. Muchas gracias, Naila. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sagri. Es un placer poder intervenir en la apertura de este foro. Es un placer estar aquí. Creo que la cuestión sanitaria es una de las temáticas más importantes de las que podemos hablar por muchos motivos. Hablamos muchas veces de las capacidades sanitarias, de la importancia que tiene la sanidad para la vida de las personas. Sabemos que las mujeres muchas veces se quedan atrás en el mercado laboral y en la vida en general debido a la salud, a su salud, a la salud de sus familias y a la salud de sus hijas e hijos.
que cae dentro de su responsabilidad. Hay muchos estudios a nivel macro que analizan la cuestión sanitaria. La salud es una de las principales preocupaciones en cuanto a la participación de las mujeres en la economía. Quisiera mencionar otro punto que muchas veces pasamos por alto. La salud también implica felicidad. Si no contamos con buena salud, es difícil que seamos felices. Yo creo que en el desarrollo muchas veces no se tiene en cuenta la felicidad. Sin embargo, si no nos sentimos bien, no nos sentimos motivadas, no nos sentimos predispuestas a ayudar a las demás personas. Si llevamos esto a escala global, vemos lo fundamental que es la temática de la salud para la felicidad humana y para el desarrollo humano. Bien, hoy vamos a hablar, como decía la doctora Sagri, de qué se sabe, de cómo se trabaja y de los desafíos. El desafío, de hecho, es el cómo hacerlo. Muchas veces elucubramos acerca de qué hacer, cómo hacerlo, pero luego cuando vamos al mundo real nos cuesta trabajar. Hay intervenciones de políticas que son un esfuerzo para participar en procesos continuos de cambio. Si no, seguiríamos como siempre. Seguiríamos con las desigualdades, con los constructos tradicionales, con las formas convencionales de funcionamiento social. Muchas veces se necesitan intervenciones innovadoras para dar paso a un cambio. Muchas veces debemos decir, no, vamos a hacer esto distinto. Las evaluaciones de impacto de los estudios que desarrollan son una forma de intervención. Aquí nos preguntamos, ¿qué éxito tenemos a la hora de cambiar la trayectoria convencional? ¿Qué habría pasado si no hubiésemos actuado de forma externa? ¿Cómo podemos hacer para lograr algo mejor? En el proceso de cambio nos enfrentamos a las barreras del pasado, a las normas, a las reglas, los constructos que dificultan los cambios, sobre todo cuando se trata de cambios que van contra cultura. Muchas veces se nos dice, no, esto no encaja en los valores tradicionales, en la cultura tradicional. Y puede ser, sin embargo, cuando se denigra a una parte de la población por motivos de género, raza, etcétera, se necesita un cambio. Estos valores, aunque sean tradicionales, no pueden mantenerse. Creo que este punto es muy interesante en cuanto a los estudios. Cada uno de los estudios de caso elegidos tienen un razonamiento muy preciso detrás, muy positivo. Todos ellos hablan de una intervención a un nivel concreto. Por ejemplo, el estudio de caso acerca del aborto seguro en Nepal tiene que ver con una interrupción de los procesos tradicionales que implican que las mujeres deben aceptar embarazos no deseados e hijas e hijos no deseados, aunque tengan que arriesgar sus vidas a cambio. La mortalidad materna es altísima en estos países porque se da por sentado que se trata de una cuestión con la que hay que lidiar y si se muere, pues se muere. En Nepal vemos una intervención a nivel político, es un cambio de cultura. También existen intervenciones en cuanto a la formación de profesionales médicos sanitarios. También se ha integrado la cuestión del género en programas a distintos niveles, etcétera. La cuestión es aumentar la responsabilidad en cuanto a la salud humana, la salud materna. También hablamos mucho de las habilidades y la mentalidad que deben tener los profesionales médicos sanitarios para actuar correctamente según lo entendido. En Filipinas vemos también un cambio de las prácticas tradicionales. Me ha parecido muy interesante, no me acuerdo de qué estudio comentaba esto, pero hablaba de no tener que pedir permiso para acceder a anticonceptivos. En Níger vemos, por ejemplo, una necesidad de cambiar la mentalidad de los hombres, que son socios fundamentales en la cuestión del género. Muchas veces subestimamos el papel que pueden jugar los hombres. Hay algunos que sienten que tienen mucho que perder. Sin embargo, yo creo que al trabajar con ellos podemos cambiar estas ideas. En Etiopía vemos, por ejemplo, que existen dos intervenciones. En primer lugar, la necesidad de cambiar ideas y prácticas. Por otro lado, la necesidad de trabajar en la atención sanitaria primaria para cambiar las prácticas.
Sabemos que la interseccionalidad es un punto clave. También sabemos que si nos centramos en quienes están en una situación de mayor discriminación, es positivo. Estas personas se enfrentan a una intersección de múltiples desigualdades: casta, raza, género, etcétera, y cada vez más identidad de género y orientación sexual. Hay un esfuerzo muy progresivo en cuanto a las clínicas centradas en la salud con perspectiva de género. Por ejemplo, en India con la comunidad LGBTQIA+. Este colectivo ha existido desde siempre y siempre se ha visto discriminado. Esto es todo por mi parte. Sin embargo, quisiera enfatizar que me ha encantado el enfoque que han adoptado. Se trata de un enfoque holístico. Analiza las normas, las prácticas a los distintos niveles. Asimismo, incluye aquello en lo que conviene mejorar. Hay una sección sobre retos futuros y oportunidades, por ejemplo. Yo creo que aprendemos tanto de lo que no hicimos bien como de lo que sí que hicimos bien. Creo que conviene ser francos, hablar de aquello que podríamos haber hecho mejor. Esto es fundamental en el proceso de aprendizaje. Les deseo muchísima suerte, muchísimos éxitos. Estoy deseando leer con más detalle los estudios. He leído, por supuesto, una pequeña parte. Creo que tienen mucho que contarle a la comunidad médico-sanitaria y a la comunidad del desarrollo. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Kabir, por estos comentarios inaugurales. Muchísimas gracias por comentarnos los distintos estudios de caso que vamos a presentar hoy. Soy Joana Rija, Sagri ya me presentó. Voy a compartir una presentación breve en relación con el proyecto. Vamos a profundizar en los estudios de caso y en sus hallazgos. Voy a mostrar unas diapositivas que también están disponibles en francés y en español. Vamos a incluirlas en el chat por si quieren descargarlas para seguir la presentación en su idioma de preferencia. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Quisiera proporcionar un breve contexto y reforzar algunos de los puntos que ya nos comentaba la profesora Kabir. Huelga hablar del contexto actual. Vemos un movimiento creciente que atenta contra la perspectiva de género. Estamos en un contexto de policrisis. Esto implica que debemos seguir utilizando la práctica basada en evidencias con la que contamos para fomentar la igualdad de género y su integración en los programas sanitarios, sobre todo a raíz de la COVID-19 y del deseo de reconstruirnos mejor. En relación con las bases de pruebas que existen, que son desde luego muy sólidas, tenemos que pensar en que muchas veces esto se centra en la salud y derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género, etcétera. La base empírica a menudo se centra en intervenciones sanitarias a pequeña escala y a corto plazo en entornos controlados. Como la profesora Kabir nos decía, debemos comprender qué ocurre sobre el terreno en contextos distintos. Creo que esto es fundamental en los distintos niveles, como les decía la profesora. También conviene analizar los programas que se han ampliado y que incluyen a los gobiernos, programas que se han ampliado y mantenido. Esto es fundamental en los proyectos regionales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, nuestro objetivo fue documentar, analizar y desentrañar los elementos que fomentan la sostenibilidad en los distintos casos en los que los programas gubernamentales integraron la perspectiva de género. ¿Cómo lo hemos hecho? Sagri ya nos lo decía en su discurso inaugural. Se trató de una asociación colaborativa entre nuestros distintos socios, como mencionaba Sagri, y entre otros socios de otros países. A la hora de identificar los estudios de caso, hemos pensado en lo siguiente. Queríamos actuar de forma meditada e identificar tantos casos como fuese posible. Por lo tanto, presentamos un análisis técnico e interactuamos con socios clave. Identificamos 51 programas diferentes en África, Asia Meridional y Asia Sudoriental. A medida que profundizamos, vimos
que menos de 20 programas llevaban más de 3 años activos y contaban con buena presencia gubernamental. Esto era importante, por ejemplo, en el criterio de la sostenibilidad. Había pocos que tratasen las necesidades de un grupo concreto. Pocos se centraban en las desigualdades de género. Por lo tanto, de forma muy meditada, seleccionamos 6 estudios de caso, como nos decía la profesora Kabir. Estos tienen una buena distribución geográfica y atañen múltiples niveles. Por ejemplo, el caso de Níger tiene que ver con la inclusión de los hombres en los programas de género. Este estudio se trata a nivel comunitario. Por ejemplo, en Filipinas contamos con un ejemplo a nivel institucional, con un hospital en el que se integró la perspectiva de género y se amplió en todo el hospital. En Tamunayu contamos con clínicas de género que proporcionan servicios a las comunidades de personas trans. También contamos con estudios de caso a nivel de sistemas en Etiopía, por ejemplo, que se centran en los servicios centrados en la violencia de género en la atención primaria. En India también vemos la integración de la perspectiva de género en la programación curricular sanitaria en el estado de Maharashtra. Como os decía la profesora Kabir, en Nepal hablamos de un estudio a nivel de políticas y la integración del género en las políticas. Es importante tener en cuenta los distintos elementos que se ven en los estudios de caso en sus distintos niveles. Hemos desarrollado entrevistas detalladas y diálogos de políticas para integrar a las distintas partes interesadas. Creo que esta ha sido una característica fundamental del proyecto. Queríamos forjar relaciones con legisladores para que nos ayudasen a desarrollar nuestro programa. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué hallamos? No voy a entrar mucho en detalle porque solo tengo 10 minutos. Sin embargo, quería detallar cómo hemos desarrollado el análisis y cuáles fueron los hallazgos que encontramos en distintos niveles. El objetivo era documentar elementos clave, es decir, qué ha posibilitado que estos programas fuesen sostenibles y pudiesen ampliarse siempre teniendo en cuenta la integración del género en los programas sanitarios. Hemos analizado distintos elementos. Hemos analizado el componente contextual, por ejemplo, si se gozaba a nivel nacional de un marco de apoyo jurídico y político, quizás si había una participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, si a nivel institucional había colaboraciones intersectoriales, qué foros estaban favoreciendo esta colaboración entre distintos distritos gubernamentales, por ejemplo, cuál era la manera de forjar lazos con los principales partes de interés y también la identificación de evidencias. Por ejemplo, en algunos países bebían de lo que estaba ocurriendo en países vecinos o a nivel internacional. Al captar estas evidencias, se pueden materializar el cambio e incorporar la perspectiva de género en estos políticas y programas. Del contexto se pasó luego a los catalizadores. En muchos estudios de caso, normalmente era una persona o una persona de a pie o una persona responsable de la formulación de políticas la que desempeñaba un papel fundamental. Era la persona que entendía el entorno, el contexto de un determinado lugar, de un determinado gobierno, quien conocía bien los pormenores del sistema de financiación. En cada uno de los cada estudios de caso era necesario enmarcar en su contexto e identificar estos catalizadores para poder trasladarlo sobre el terreno. El siguiente nivel fueron los mecanismos. Otro elemento también potencialmente de riesgo, los mecanismos son los que permiten institucionalizar los cambios, mantenerlos en el tiempo. Cuando hay una estructura, una formación, una política o un mecanismo de rendición de cuentas, cuando se disponen estas estructuras, estos mecanismos, muchas veces es como se garantiza la sostenibilidad. También es donde se pueden identificar las fallas que hay que cambiar. Por último, se habían de confirmar cuáles eran los logros. Normalmente siempre se documentan los resultados, los cambios, pero siempre nos centramos en quizás
lo que se ha conseguido pensando en la premisa de la que partíamos. Es interesante centrarnos también en, por ejemplo, la mejor calidad de los cuidados, en un cambio en las normas culturales de género, un cambio en la actitud que se veía reflejado en las entrevistas, etcétera. Ahora voy a hablar de por qué importan estos hallazgos. Esto es extremadamente importante para ver cómo podemos implantar un cambio en distintos contextos. Es necesario saber cuáles son las tácticas idóneas para cada contexto, utilizarlas también de manera combinada para instar un cambio a distintos niveles. En muchos de estos entornos, en muchos de los informes, tenemos un apartado donde vemos los éxitos que pueden parecer parcos, timoratos en algunos casos, pero cuando los comparamos con el contexto que los rodea, vemos que en realidad son mayúsculos. Por ello es importante poner en contexto en cada sociedad, en cada estructura gubernamental. También en determinados contextos hay mucha burocracia, hay un entorno muy constrictivo. Por ello, de cara al debate, es importante saber cuáles son los elementos clave que han favorecido la dotación de recursos, la resiliencia y la durabilidad de estos cambios sobre el terreno. Bueno, quiero dedicar unos instantes a hablar de algo muy importante en nuestro trabajo, identificar cuáles son las oportunidades perdidas, cuáles fueron nuestras fallas. Esto aparece en todos los estudios de caso porque siempre hay margen de mejora. Por ejemplo, la interseccionalidad es uno de estos aspectos, como distintas dimensiones de la discriminación social se pueden abordar con una misma lente. Por ejemplo, servicios de salud sexual y reproductiva para comunidades adolescentes sin tener en cuenta, por ejemplo, las comunidades indígenas. Tenemos que adaptar estos servicios para que se adecuen a las particularidades de cada uno de estos grupos, fruto de la interseccionalidad. Esta ha sido una de las fallas. También es necesario conectar los puntos, por así decirlo, para favorecer la integración del género. Por ejemplo, en Tamunadu teníamos unas directrices, se brindó formación sobre el tratamiento respetuoso del género. ¿Cómo se puede traducir esto a la prestación de servicios maternos? Es necesario quizás unir los puntos y animar a que haya una fertilización cruzada, por así decirlo. Estos programas pueden replicarse o revertir positivamente en otros contextos muy próximos. Por último, otro de los aspectos en los que podríamos haber incidido más es en la métrica y en el tamaño de los logros. Como habíamos dicho antes, un pequeño logro en un contexto complejo puede ser mayúsculo, pero es necesario no conformarnos con esto, sino hacer crecer esta iniciativa. ¿Cuáles son otras oportunidades perdidas? Ha habido mucho trabajo hecho en estos estudios de caso, dependiendo o basándose fuertemente en el trabajo voluntario. En un entorno en el que se están recortando los recursos, es fundamental demostrar y convencer de que estos programas son fundamentales. Deben ir acompañados de apoyo financiero, de apoyo a nivel de personal. No podemos infradotarlos o dar por sentado que siempre va a haber un voluntario que trabaje en estos proyectos por amor al arte. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, voy cerrando. ¿Cómo podemos seguir bebiendo de lo que hemos hecho y qué podemos hacer de cara al futuro? Como colaboración, como iniciativa mancomunada, como instituto, lo peor que podemos hacer es conformarnos con esto. Queremos compartir las lecciones aprendidas que son transferibles con otros agentes interesados, seguir forjando lazos con estas partes implicadas, promover
y aprovechar este impulso para seguir aprendiendo, para mantener este impulso. Es necesario también crear de manera colaborativa estas vías que van a seguir bebiendo de las prácticas que hemos extraído. Es necesario pensar una buena manera de implicar a los grandes adalides de este sector y, por último, la comunicación. ¿Cómo difundimos algunas de estas lecciones aprendidas fundamentales? ¿Cómo podemos enmarcar de manera adecuada estos conceptos para que reviertan positivamente en otros contextos? Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Para acceder a los estudios de caso solo tienen que acceder a nuestro sitio web. Ahora voy a darle la palabra a mi compañera, la profesora Asha George, que va a moderar el debate de hoy. Creo que huelga a presentarla, es de sobra conocida entre las personas del sector, ha tenido el placer de colaborar con magníficos colaboradores del sector. Ella proviene, trabaja en el contexto sudafricano y es una experta en esta materia. Asha, cuando quiera. Es un placer para mí estar aquí. Creo que ha sido una inauguración magnífica. Hemos tenido como oradora a una persona que ya en los 90 fue quien presentó las primeras ideas sobre cómo incorporar el género en las políticas y en los programas. Así que creo que este es un buen momento para pasar revista y también para poner en valor la importancia que la profesora Naila Quever ha tenido en el sector. En este panel no vamos a entrar en todos los estudios de caso. Queremos ahondar en solo 3 de ellos. Les animamos a que para leer un poquito más sobre estos y sobre los demás entren en nuestro sitio web. Vamos a tener un diálogo muy interactivo donde se intercambiarán algunas de las lecciones aprendidas y de la pericia cosechada en el marco de esta iniciativa. Vamos a tener a Aisha Diarra, que nos va a hablar del caso de Níger. Vamos a comparar esto con las lecciones aprendidas de Filipinas, cómo se incorporó en los centros médicos de Bayo. Y por último tendremos a una colega nepalí que va a hablar acerca de cómo se ha movilizado para conseguir un impacto a nivel macro en la legislación sobre el acceso al aborto seguro, un aspecto fundamental para incorporar el género en los marcos internacionales. Pero antes de pasar al debate, me gustaría presentar oficialmente a nuestras compañeras. De Níger tenemos a la doctora Aisha Diarra, es investigadora del LATSEL, del Laboratorio de Estudios e Investigación sobre Dinámica Social y Desarrollo Local. Es la responsable de la División de Salud de dicho instituto. Ella está a cargo de esta división y es experta en salud sexual y reproductiva en África, en particular en políticas, sistemas y relaciones de poder. Ha sido la que ha encabezado el estudio de caso de Níger. De Filipinas tenemos a 2 compañeras, María Cristín Josefina Balmes, directora ejecutiva adjunta para operaciones de la Comisión para la Mujer de Filipinas. Tiene una dilatadísima experiencia a nivel gubernamental y ha defendido de manera continuada la promoción de la igualdad de la mujer y el empoderamiento de las mujeres a través de la salud. Va de la mano de la doctora Jennifer Curry Joseph, profesora asociada de antropología en la Universidad de Filipinas. Jennifer, o JJ, como nos gusta llamarla, es investigadora feminista, académica y activista pionera que trabaja en materia de género y sexualidad y ha sido quien ha encabezado el estudio de caso de Filipinas. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos a la doctora Dev Shrestha Dangol. Es la responsable del Departamento de Sistemas y Políticas de Salud en IPAS Nepal. Allí ha desempeñado un papel clave para garantizar el cumplimiento normativo en el seno de las clínicas en colaboración con
otras entidades asociadas. Ha brindado apoyo técnico clave para la formulación y aplicación de políticas sobre el acceso a servicios de aborto seguro. Aquí tenemos a nuestras 4 panelistas. Puedo ver que entre las personas participantes, muchas de ustedes tienen experiencia en el sector. Muchas ya han trabajado en el sector del género y la salud. Vamos a compartir los resultados de la encuesta que tan amablemente han estado compartiendo. Esta era la primera pregunta. Teníamos una segunda pregunta, ¿no? Quizás podemos ir lanzando la segunda pregunta, pero sin más, vamos a empezar. Es un placer contar con ustedes aquí en esta mesa redonda. Voy a empezar con Aisha, a la que le quiero preguntar. Como ha comentado la doctora Kabir, muchos de estas iniciativas son parte de la contracultura. Se está yendo a contracorriente. Me gustaría saber cuál fue el desencadenante del cambio. ¿Cómo empezaron estos estudios de caso? Vamos a empezar con Aisha y luego podemos pasar a Christine y a Deep. ¿Cuál creen que fue el elemento fundamental para instar un cambio en cada uno de esos contextos? Buenos días a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este magnífico panel. Es un placer para mí compartir los resultados del estudio de caso de Níger sobre la iniciativa, una iniciativa transformadora, la iniciativa de la Escuela de Maridos. En el contexto de Níger, vemos que la tasa de acceso a servicios de salud maternal, sexual y reproductiva son bastante bajas. Las mujeres y las adolescentes no acceden a estos servicios, no hacen uso de ellos. También estamos en un contexto en el que hay grandes reticencias en el seno de las comunidades en torno a los programas de salud sexual y reproductiva, a saber, el uso de anticonceptivos modernos. Esto es un elemento contextual importante. Hay que decir que en este contexto también se suma otro elemento adicional. Tenemos una fuerte participación comunitaria y ese ha sido un elemento clave para poner en marcha este programa y este estudio de caso. Asimismo, en Níger tenemos una gran presencia de las ONG locales. Tienen gran presencia, gran implicación y ha sido un elemento clave. Por último, yo diría que en este programa ha sido importante tener a una persona responsable que ha puesto en marcha, digamos, la iniciativa de la Escuela de Maridos, la École de Marie, ha permitido implantar este proyecto sobre el terreno y también instar el cambio ideológico que iba aparejado con esta iniciativa. Digamos que esos han sido los factores de éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aisa. Creo que podemos resumir su intervención en que ha sido una constelación de factores, ha sido toda una panoplia de agentes quienes han intervenido y favorecido la puesta en marcha de este programa. Es importante no solamente identificar una necesidad y los medios necesarios para colmarla, sino también las posibles reticencias. Más adelante hablaré con usted precisamente acerca de la importancia de las ONGs y del apoyo de las entidades donantes para ampliar estos proyectos. Paso ahora a Christine. ¿Cuáles han sido los catalizadores? Pues muchísimas gracias, profesora Asha. Magnífica pregunta. Espero que se me escuche bien. Estoy en Dubái en una conferencia y bueno, es para mí un placer estar también con ustedes. En Filipinas tenemos diversos factores que han permitido incorporar la perspectiva de género.
no solo en los centros médicos, sino en todas las agencias gubernamentales e instrumentos. Ha habido un compromiso con los ODS para garantizar, entre otros, la mejora y la promoción de la igualdad de género. Ese ha sido un elemento clave. La salud también es un elemento clave y debe materializarse a través de la cobertura sanitaria universal. Sin embargo, en la sociedad filipina, las cuestiones de mujeres y las cuestiones trans ya estaban empezando a abordarse en estos foros. La Comisión Filipina de Mujeres, que emanó del gobierno nacional, se constituyó como el principal instrumento. Fue la respuesta del gobierno filipino al llamamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que las mujeres formen su propio instrumento para responder a las necesidades de las mujeres. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de eliminación contra la mujer, firmada en el 81 y ratificada el 5 de agosto del mismo año por parte de Filipinas. Se ha incorporado en 1992 a la legislación filipina, pero desde entonces no se había incorporado de manera plena. Se fueron dando pasos, se incorporó el presupuesto de mujeres y se animó que las agencias gubernamentales fomenten las iniciativas para las mujeres. La intérprete se disculpa porque parece que hay problemas de conexión. En 97 fue cuando se terminó de institucionalizar y se elaboró el plan y el presupuesto para las mujeres a principios de los 2000. Entonces, vemos que desde principios de los 90 se han ido elaborando distintos instrumentos, distintas legislaciones y marcos en las que se enmarca tanto la labor de las mujeres y en materia de salud. La intérprete se disculpa porque el sonido es bastante malo. Creo que la fuerza motriz que ha habido tras la incorporación del género en las instituciones sanitarias suele emanar de políticas y mecanismos existentes. Sin embargo, también emanan en muchos casos de la comunidad. En el caso de Filipinas, hemos con la ayuda de distintos agentes implicados, hemos podido brindar apoyo a la comunidad LGTBIQ+, a las comunidades migrantes, distintos grupos etnolingüísticos e indígenas para cubrir sus necesidades ah, de manera presencial, de manera customizada, por así decirlo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir este caso. Es evidente que el camino les ha llevado muy lejos. Todo esto viene del siglo pasado, ¿no? Y ha habido un gran esfuerzo que para poner, digamos, las bases que son la fuente del cambio que vemos hoy. También gracias por hablar de la arquitectura, la importancia del presupuesto y de cómo ir incorporando de manera progresiva para fomentar un cambio en el Hospital General de Baguio y sus 1.200 camas. Bueno, creo que podemos pasar ahora al caso de Nepal y dar la palabra a la doctora Neb. En Nepal, la legislación internacional y los compromisos internacionales también han ayudado muchísimo. Ellos están trabajando precisamente en materia de legislación. ¿Cómo podemos redactar leyes que respondan mejor a las necesidades de las mujeres y que sean transformadoras del género? Gracias, Asha. En relación con Nepal, bueno, ¿me oyen bien? Sí. Antes del 2002, el aborto estaba muy restringido en el país.
a raíz de lo dictaminado por el Tribunal Supremo. Las mujeres no podían acceder al aborto bajo ninguna circunstancia. Se consideraba infanticidio. Muchas mujeres fueron a la cárcel por abortar. Las mujeres, por lo tanto, no podían acceder al aborto seguro. Accedían a abortos no regulados, muy peligrosos. La tasa de mortalidad era muy alta, más o menos 539 muertes por cada 1.200 nacidos vivos. El aborto no seguro era la principal causa de mortalidad materna del país. Se desarrollaron distintos estudios. Se vio que el 20% de las mortalidades maternas se debían al aborto no seguro. Más o menos un 50% se debían a complicaciones obstétricas derivadas de las dificultades para acceder al aborto. Desde mi perspectiva, antes de la legalización del aborto y después, yo antes trabajaba en uno de estos hospitales en los que se trabajaba en el ámbito del aborto. Las mujeres llegaban y pedían tratamiento de emergencia porque a lo mejor se les había introducido algo en el útero o porque se habían sometido a prácticas irregulares. Esto provocaba una repercusión negativa en las familias. Una quinta parte de las mujeres encarceladas estaban allí debido a irregularidades relativas al aborto. Vemos, por lo tanto, un problema muy grande relativo al aborto. Al mismo tiempo, surgió un movimiento feminista más fuerte que pidió la legalización del aborto en el país. El gobierno de Nepal, junto con la ayuda de ONGs locales, internacionales, socios privados, grupos de incidencia y organizaciones de profesionales, empezó a trabajar en este sentido. El movimiento feminista fue muy importante en este proceso. En el año 2002 se legalizó el aborto. Allí se dijo que el aborto era posible. La reforma requirió 3 decretos, no fue sencilla. Desde entonces, el aborto se permite. Teniendo en cuenta la equidad de género, por supuesto, el aborto solo puede practicarse con el consentimiento de la mujer. No se necesita ni siquiera el consentimiento de la pareja. Basta con la autorización de la mujer embarazada. No se permite forzar a una mujer a abortar. Por otro lado, también se considera que la práctica del aborto está sometida a confidencialidad entre el personal sanitario y la mujer embarazada. Este es el contexto de la ley del aborto de Nepal. Muchas gracias. Muchas gracias. Vemos sinergias con Níger, ¿no? Pruebas acerca de los efectos tan negativos que tenía la legislación anterior para la mortalidad materna. Veíamos que los derechos de las mujeres y su salud se veían afectados. Vemos también una coalición de actores que se reunió y que se movilizó. Hablábamos también de que este esfuerzo tardó tiempo, en concreto 3 décadas, ¿verdad? Bueno, ¿alguien quiere? Vemos los resultados ahora de la encuesta, efectivamente. Parece que muchas personas en la sala tienen experiencia a la hora de integrar la perspectiva de género en programas más amplios. Será un placer aprender de sus experiencias también. Bien, estamos en mitad del debate aproximadamente. Sé que ya se han proporcionado respuestas en relación con la ampliación de estos programas. Hemos seleccionado estos estudios por varios motivos. En primer lugar, por su carácter general.
Aisa, no sé si quiere comentar algo brevemente acerca de los elementos fundamentales que han contribuido a la ampliación de estos programas a escala mayor en Níger. Muchas gracias, Aisha. En Níger existe un fuerte compromiso de los servicios gubernamentales con esta iniciativa. La Escuela de Maridos, l'École de Marie, se estructuró de forma que se articulaba en el seno del Ministerio de Sanidad. De esta forma, esta estructura nos ha permitido estructurar, digamos, el cambio en el sistema sanitario en su conjunto. La integración en el sistema sanitario se puede ver en el plan que existe en el programa de formación para personal sanitario también. Por otro lado, la puesta en marcha y la elaboración, la creación de la escuela de maridos ha sido muy importante. Ha venido acompañada, por ejemplo, de la puesta en marcha de métodos de seguimiento, de evaluación, para ver cómo avanzaba el programa. Esto todo a nivel institucional, en el ámbito de la formación sanitaria. A nivel local, también contábamos con la presencia de ONGs que se han comprometido con la puesta en marcha y la ampliación del programa a una escala mayor. En el seno de las ONGs locales es fundamental reconocer el papel de Songe, una ONG local. Gracias a sus trabajos, ha habido una renovación en el seno de esta ONG para captar financiación internacional. Songe, gracias a sus trabajos, ha tenido realmente éxito. Se consiguió contar con actores muy importantes que contribuyeron a la escuela de maridos y a las comunidades. Se trata de observadores externos que están un poco en el medio de ambas iniciativas. Ellos nos ayudan a poner en marcha los programas sanitarios. Asimismo, también trabajan con las comunidades porque viven con ellas. Por otro lado, creo que conviene resaltar la realidad que se vive en algunos países pobres como Níger. Níger y otros países dependen enormemente de la ayuda externa. Se trata de una relación de dependencia. Las subvenciones que se conceden muchas veces no son suficientes para responder a todas las necesidades. Muchas veces falta financiación. Este fue uno de los desafíos a la hora de poner en marcha el programa. Falta financiación, sobre todo en el interior. En el ámbito del sistema sanitario, el profesional médico sanitario se encuentra sobrecargado, tiene que dar respuesta a muchos usuarios, tiene que desarrollar soluciones el personal para que haya efectivamente una continuidad en esta escuela de maridos. Por lo tanto, hemos necesitado un fuerte compromiso por parte del sistema sanitario. Asimismo, hay que destacar el papel del Ministerio de la Mujer. Este ministerio nos ha ayudado a que se tome en cuenta la perspectiva de género en la puesta en marcha del proyecto. Al principio, la perspectiva de género no se tomaba en consideración. Como hemos visto en la mayoría de programas que se implantan en otros lugares,
Muchas veces existen tensiones entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de la Mujer. Gracias al compromiso entre ambos ministerios, hemos podido integrar la perspectiva de género, por ejemplo, el refuerzo de las capacidades de las mujeres para negociar, para, por ejemplo, acceder a los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos. Esto también ha sido importante para fomentar la creación de espacios en los que las mujeres pudiesen ser libres, ¿no? Ha habido distintos elementos que se han conjugado para reforzar la implantación del programa. Por otro lado, conviene admitir que la escuela de maridos es realmente un elemento original. Antaño contábamos con programas de salud y derechos sexuales y reproductivos centrados en, efectivamente, las mujeres, pero los hombres también son fundamentales a la hora de que las mujeres accedan a servicios. Yo creo que este punto innovador de nuestro programa ha inspirado mucho a otras ONGs internacionales. Ellas han contribuido también a la ampliación de este programa a una mayor escala. Muchísimas gracias, Aisa. Wow, cuántos elementos podemos comentar. Seguramente no estamos haciendo justicia a los programas, pero es fundamental escucharlas. Antes, Naila nos decía que se trata de un programa de estudios que van contra la cultura tradicional, ¿no? Vemos que en Níger este programa innovador efectivamente se está convirtiendo ya en una cuestión normal, ¿no? Vemos que ahora pues estas cuestiones se integran en los programas sanitarios y demás. Quizá ahora podemos dar la palabra a Jennifer también de Filipinas, que cree que ha contribuido a trabajar también con el hospital, como hablábamos en Níger, por ejemplo, con el Ministerio de Sanidad, que ha contribuido a ampliar este programa a una mayor escala. ¿Me oyen bien? Dice Jennifer. Sí. Bueno, en el hospital y en el centro médico, el papel de les adalides de género ha sido fundamental. El personal estaba muy comprometido con la causa y su papel ha sido fundamental para generalizar la perspectiva de género. Por ejemplo, en el hospital hemos contado con el apoyo de quien dirige el programa, uno de los programas de género que existen. Se trata de una persona muy sabia y ha contado con el apoyo del hospital, del personal del hospital, que también era muy perspicaz. Contamos con 42 miembros en el hospital que representan a todas las unidades médicas y administrativas. El programa de puntos focales de género puede implantarse de forma positiva. Nos reunimos a menudo, hablamos de presupuesto, de supervisión de programas, etcétera. Desde el año 2016, el programa de puntos focales de género se ha institucionalizado. Hay otras instituciones gubernamentales que no llegan al presupuesto del 5% mínimo destinado a estas cuestiones. En el 2022, por ejemplo, nuestro hospital destinó un 20% de su presupuesto a estas cuestiones. Esto fue posible gracias al apoyo de la dirección médica. Esta persona destinó los recursos y el personal, todo el apoyo necesario para que este programa de integración de la perspectiva de género siguiese adelante. Wow, muchas gracias, JJ. Poder popular, ¿no? Contar con adalides comprometidos con el proceso de planificación. Se pasó de un 5% mínimo a un 20% de presupuesto destinado a esta causa. Impresionante. En Nepal, ¿qué elementos se consideran clave? Hemos hablado de los principios, pero ¿qué elementos han permitido el cambio de legislación a un plazo más largo desde su punto de vista, doctora Dangol? Bien, los servicios de aborto seguro en Nepal se aprobaron hace tiempo, como comentábamos.
Luego, la ampliación fue produciéndose. El objetivo era salvar la vida de mujeres en el país, sobre todo entre las comunidades que vivían en zonas remotas y que contaban con menos recursos. Existió un compromiso por parte del gobierno de Nepal. También existió un compromiso con la implantación y el seguimiento en el marco de la alianza. En cuanto a la ampliación, cabe comentar que ya había un programa que ya se había iniciado. Era un programa sobre la maternidad segura, digamos. Entonces, allí integramos el programa de aborto seguro. Esto fue fundamental para el éxito. Ya contamos con personal médico sanitario que podía proporcionar los servicios. Evidentemente se proporcionó formación. Luego había un comité de mujeres voluntarias que proporcionaba información acerca del aborto seguro, de cómo integrarlo en el sistema sanitario existente y demás. Este punto fue clave. Por otro lado, desde el año 1995 se trabajaba en los abortos no seguros. La intérprete se disculpa, pero hay cortes en el sonido original. La oradora comenta que desde el 95 se trataba la cuestión del aborto no seguro. Por lo tanto, el profesional médico sanitario ya estaba concienciado en cierta medida. Por otro lado, fue importante contar con el apoyo de todo el personal sanitario, por ejemplo, las matronas que trabajaban con las comunidades. Se trató de un enfoque, digamos, descendiente, que luego se amplió. El objetivo era llegar a las personas más vulnerables. Al principio nos centramos sobre todo en las zonas urbanas, pero al final el programa se amplió también a las zonas rurales más remotas. Anteriormente, el programa estaba sometido a un coste. Desde el 2016, el aborto se considera gratuito como un servicio sanitario básico. Durante la COVID-19, los servicios del aborto no operaron con normalidad. Se crearon entonces unas directrices sobre salud materno-infantil. En el año 2015 se aprobó una constitución en Nepal que garantizaba que las mujeres tienen derecho a una buena salud materno-infantil. Estos fueron pasos importantes para la ampliación del programa. Se sistematizó el programa a todos los niveles. Antes teníamos esta tasa de más de 500 mujeres muertas por cada 1000 y tantos nacidos vivos. Sin embargo, ahora esta tasa se redujo drásticamente. Ahora mismo el acceso al aborto está en torno a un 5% y antes estaba en torno a un 7%, con lo cual vimos que fue un éxito. Bueno, muchísimas gracias por compartir la repercusión que ha habido en cuanto a los accesos a los servicios médicos. Es positivo ver lo sistemáticas que han sido las fases directrices, formaciones en todo el sistema sanitario. Absolutamente fascinante. Bueno, nos quedan menos de 10 minutos y mucho que compartir, así que voy a combinar las próximas dos preguntas. En los debates nos centrábamos mucho en la responsabilidad, la rendición de cuentas. Ahora que han empezado ya el cambio, que se ha dado pie a él,
Ahora que ya hablamos de un cambio entre programas, hospitales, regiones en todo el país, ¿qué creen que conviene garantizar en el ámbito de la rendición de cuentas para que este cambio se mantenga a largo plazo? ¿Qué pasos creen que conviene adoptar en el futuro en el ámbito de la transformación de género? Muy bien, vamos a quizá a empezar por la doctora Tangol, porque siempre hemos empezado por Níger. Vamos a hacerlo al revés. En relación con el mecanismo de rendición de cuentas, creo que un elemento fundamental es que debería estar regido por el equipo de liderazgo y por la faceta política, ¿no? Es necesario fomentar también un cambio en la cultura interna para garantizar la igualdad y la equidad. Pero no debería depender exclusivamente de la decisión del gobierno, tiene que haber un cambio de mentalidad interna. Por ello, yo creo que lo primero debería ser empezar por nosotros mismos. Una vez tenemos ese cambio de mentalidad, creo que necesitamos tener una buena cantidad de mujeres representadas a nivel local, a nivel parlamentario. En Nepal ahora mismo tenemos un sistema de gobierno en 3 fases. Ahora el gobierno local está eligiendo a mujeres, pero no siempre tienen una participación significativa. Es necesario contar con una representación y participación significativa por parte de las mujeres. Por ello, es necesario fomentar las capacidades de estas parlamentarias, gobernadoras, de estas responsables políticas elegidas a todos los niveles. También es necesario tener algún tipo de comité, grupo asesor de mujeres para nutrir este proceso de desarrollo de políticas. Siempre necesitamos algún tipo de comité, grupo de mujeres asesor que apoye la integración de la perspectiva de género a nivel gubernamental. En segundo lugar, es necesario instar la participación de las mujeres en todas las consultas públicas. Es necesario tener audiencias públicas. Tengamos un mayor o un menor nivel de integración del género en todos los niveles de formulación de políticas, necesitamos audiencias públicas. Tenemos que pensar también si las mujeres que reciben los servicios que estamos poniendo en marcha pueden acceder a ellos o saben de su existencia. Por ello, las mujeres deben formar parte activa en el proceso de desarrollo y de implantación. También es necesario tener un presupuesto de género, porque incluso en el sistema sanitario, a día de hoy, tenemos un presupuesto que emana del gobierno, por un lado el presupuesto de salud y por otro lado el presupuesto de género. Pero ¿basta con eso? Tenemos que preguntarnos. También necesitamos hacer estudios de género y tener datos divididos por sexos. Esto no debería aplicarse exclusivamente al sector público, el sector privado también debería responsabilizarse de estas políticas y de estas iniciativas. El sistema de monitorización dentro del ministerio también es fundamental. Muchísimas gracias, Dib. Ha mencionado tantísimas cosas interesantes. La política, la incidencia exterior, el liderazgo, los mecanismos. Estamos ya cerrando este debate, pero están surgiendo muchísimas preguntas entre nuestra audiencia. Primero Christine y luego JJ. ¿Qué piensan que sobre esta pregunta? ¿Cuáles son los elementos clave para garantizar la rendición de cuentas? Bueno, yo creo que ya se ha explicado muy bien. Dib ha dado en el clavo. Hay una serie de elementos clave que hacen que esto sea fundamental y sostenible, tanto para las leyes con perspectiva de género como para los presupuestos con perspectiva de género.
Las agencias públicas, ya sean nacionales o locales, han de auditarse de manera externa y se tiene que garantizar que se aplica el presupuesto de desarrollo del género. También deben rendir cuentas en caso de que no se cumplan con una asignación o con un uso mínimo del 5% de sus presupuestos para cuestiones de géneros. El presupuesto con perspectiva de género es fundamental y la aplicación de los planes, programas y proyectos de desarrollo con perspectiva de género. Eso es lo que mejor ha funcionado en nuestro país. Muchísimas gracias, Christine, por reiterar los elementos claves que ya se han evocado. JJ, ¿algunas palabras de cierre antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas? Sí. Nosotros queremos replicar las mejores prácticas y para ello necesitamos tener a responsables implicados, implicadas a todos los niveles. Sencillamente necesitamos contar con adalides. Así es, adalides a los que no solo se financia, sino a los que se premia por su labor. Y bueno, Aisa, en términos de rendición de cuentas, ¿cómo se puede garantizar una transformación de género en un programa como el École de Marie, la Escuela de Maridos? Algo que se hace evidente a través de nuestro proyecto es que cuando se ponen en marcha este tipo de programas, se mejoran los indicadores de salud y seguridad sexuales y reproductivos. También hay un cambio de mentalidad derivado de ello. Desde 2008, hace ya casi 15 años, estamos poniendo en marcha este proyecto y hemos aprendido mucho de los desafíos, los obstáculos a los que a los que hemos hecho frente poniendo en marcha el proyecto de la Escuela de Maridos. Creo que el Ministerio de la Promoción de la Mujer de Níger desempeña un papel fundamental. Pero a medida que fue avanzando, vemos que la responsabilidad se fue compartiendo con el Ministerio de Salud. Por ello, tanto el Ministerio de Mujeres como el Ministerio de Salud deben colaborar y por parte del Ministerio de la Mujer hubo que abrir la puerta, digamos, a la participación de otros ministerios, algo que no siempre es fácil. También es importante enfatizar la responsabilidad a nivel comunitario. Habitualmente estamos en sociedades, en el mundo del desarrollo, que esperan que todo llegue desde fuera, por así decirlo. Tienen poca iniciativa. Y un desafío importante ha sido precisamente abordar esto. En el presente, la Escuela de Maridos se ha articulado a nivel comunitario con el apoyo de los responsables de cantón. Son actores que van a seguir presentes sobre el terreno, al contrario que una ONG internacional o una ONG nacional que en cuanto se ponga en marcha el proyecto se va a marchar de la comunidad. Algo importante, asimismo, es lo siguiente. Es necesario que las propias mujeres rindan cuentas sobre sí mismas, porque hablamos de la perspectiva de género. Y es importante que esta perspectiva cuente con una representación de todas las personas. Inicialmente en la Escuela de Maridos solamente teníamos hombres. Es importante tener esta mezcla, esta heterogeneidad de actores que participan en este tipo de iniciativas. Muchas veces se cuestiona esta iniciativa precisamente porque no cuenta con una buena paridad de género. Por ello, es importante que las mujeres aprendan también esta lección. Tienen que participar activamente, inclusive en las iniciativas masculinas relacionadas con el género. Muchísimas gracias, Aisa. Yo creo que ha sido un final muy atrevido. Efectivamente, hemos hecho progresos, pero es necesario seguir negociando
las relaciones de poder e integrar el género en estos programas. Es necesario contar con diversas partes interesadas y compartir el poder entre hombres y mujeres. Bueno, tenemos varias preguntas, todavía no nos vamos. Queremos responder a las preguntas de nuestra audiencia. Voy a presentar a mi comoderadora, la profesora Sheila Rao Seshradi, directora del Centro Remo Alamisami para el género y los determinantes de género y de sexo de la salud. Ha sido un agente clave en este panel. Bueno, creo que hay muchas preguntas, así que Srilata tiene la palabra. Muchísimas gracias, Sasha. Gracias a nuestro elenco de panelistas por esta riquísima presentación. No quiero tardar mucho más. Vamos a lanzar el apartado de preguntas y respuestas porque tenemos varias preguntas de nuestras panelistas. Tengo una pregunta que creo que se dirige concretamente a Christine. Sin embargo, evoca algo que ha mencionado Dee, el presupuesto con perspectiva de género. La pregunta es la siguiente. Puleng Letzi nos pregunta lo siguiente. Sería interesante ver algunos resultados concretos sobre el presupuesto con perspectiva de género, las lecciones aprendidas en Nepal y Filipinas, países que empezaron a poner en marcha este tipo de proyectos hace años. ¿Ha cambiado algo a nivel estructural, institucional o social? Podemos empezar con Christine. Bueno, yo creo que en el caso de Filipinas, el mayor impacto que ha tenido el presupuesto con perspectiva de género es el siguiente. Somos el país número 16 en el índice internacional sobre igualdad y financiación del género. Yo creo que este es el mayor logro. En los años previos hemos ido cosechando numerosos logros. Ahora estamos quizás quedándonos un poco atrás porque otros países nos están sacando de la delantera, pero eso no hace que nos amedrentemos. Seguimos trabajando en esta materia. También hemos estado premiando a las agencias gubernamentales que tienen proyectos y programas de gran calado en términos del género y que utilizan el presupuesto con perspectiva de género. Esto nos permite medir el impacto de este presupuesto y de estas agencias en las mujeres y las niñas sobre el terreno. Si entran en la página web del ministerio de mi país, podrán acceder a muchos de los resultados que les estoy comentando. Vaya, me parece que hemos perdido a Christine, ¿no? Muchísimas gracias, dice Christine. Muchísimas gracias. Lecciones aprendidas muy interesantes. ¿Cómo podemos institucionalizar el género a través de los presupuestos? Bueno, Dib, ¿quiere añadir algo? Si usted ha mencionado también el presupuesto con perspectiva de género, ¿quiere compartir su experiencia en esta materia? Sí. Bueno, no tengo experiencia directa en esta materia, pero sí sé que tenemos una auditoría de los presupuestos con perspectiva de género. Esto empezó en 2005-2006, en ese bienio. A continuación, se fundó un comité sobre los presupuestos con perspectiva de género dentro de nuestro propio gobierno. Esto subraya la importancia que tiene esta modalidad de presupuesto porque en el pasado no quedaba muy claro cuál era la partida, la cantidad de partidas presupuestarias que iban destinadas a cuestiones de género, y en ello se está trabajando.
Sí, yo creo que para ello es importante contar con mecanismos de rendición de cuentas viables. Tenemos otra pregunta de Tania Jacobs que es muy distinta. Quizás podrían responder cada una de ustedes en un minutito. Su pregunta es, ¿pueden contar cómo lidiaron con las acciones anti-igualdad de género o con el rechazo a sus iniciativas? Vamos a empezar con JJ, luego le daremos la palabra a Aisha. Sí, en Filipinas, a pesar de los logros cosechados en la incorporación de perspectiva de género, es un país muy conservador. La Iglesia Católica Apostólica Romana es muy presente y hay determinados grupos, no necesariamente políticos, reticentes. También en el seno de la política hay reticencias. Yo la lección que he aprendido es que es importante saber qué batallas librar. Y si no podemos combatir una corriente, lo mejor es ignorarla, porque si no, una acaba quemada. Si está pendiente de todos estos movimientos antigénero, anti-LGTBIQ, son sectores muy perversos y que acaban mermando nuestro interés y nuestras energías. Sí, magnífica respuesta que me va a permitir hilar con la pregunta que voy a formular después. Pero antes quiero darle la palabra a Aisha. Si no me equivoco, ha mencionado que a nivel comunitario hubo muchas resistencias a su proyecto en un primer estadio. ¿Qué opina? ¿Cómo lidió con ello? Sí, sin duda. Tenemos un contexto similar. Hay muchas resistencias, es evidente. Recuerdo que con mucha frecuencia el gobierno nigerino tenía que hacer frente a este tipo de oposición cada vez que se intentaba poner en marcha una nueva ley, como la integración de la educación sexual dentro de los planes de estudio. Vemos que hubo movimientos en contra a nivel social en todo Níger muy fuerte. Pero precisamente la Escuela de Maridos ha sido consciente desde un primer momento de estas reticencias y ha integrado dentro de estas escuelas a los líderes religiosos. Estos son ahora miembros de la escuela y van a ser promotores, van a luchar contra esa resistencia y animar a que otros líderes religiosos se adhieran a la iniciativa. Por ello, yo creo que una buena estrategia que podría promoverse más es esta, precisamente, tratar de sumar a personas que pudieran estar inicialmente en contra para que contemos con su apoyo desde el principio. Sin embargo, siempre hay estrategias para intentar sumar de alguna manera estas voces y estos movimientos en contra. Muchísimas gracias, Aisa. Es muy curioso, tanto JJ como usted, ambos han mencionado la importancia de la religión. Y bueno, ¿hay algún sector en concreto que haya presentado especial reticencia en su contexto? Sí, en nuestro caso también tenemos reticencias por parte de las comunidades religiosas, principalmente porque cuando se aprueba la ley sigue habiendo reticencias y siguió habiendo personas que decían que las personas jóvenes no podían acceder a anticonceptivos ni a los servicios de salud sexual y reproductivas. Es una resistencia que sigue presente y que lleva quizás a estigmatizar a las personas que acceden a estos servicios. Digamos que es un movimiento que ya estaba de allí, seguimos teniendo una sociedad patriarcal que se opone precisamente a que determinados grupos poblacionales no puedan acceder a estos eh, servicios. Por ejemplo, en casos de
un embarazo como consecuencia de un incesto. En nuestra sociedad se sigue primando que la persona se case con su violador antes que practicar un aborto. Bueno, ¿y hay alguna manera en la que hayan enmarcado estas cuestiones de manera distinta para incorporar a las distintas partes interesadas? ¿Ha habido alguna estrategia que hayan utilizado para enmarcar, digamos, estas cuestiones de manera conveniente? Cristina, ¿ha tenido que utilizar, digamos, una táctica o estrategia distinta para lidiar con esto? Bien, la Comisión Filipina de la Mujer revisa la agenda legislativa en cada administración. Por lo tanto, siempre buscamos adalides en el Congreso y en el Senado a medida que cambian las administraciones. Con ello, favorecemos la ratificación de los programas que nos interesan. Trabajar con aliados es una de nuestras estrategias. Siempre intentamos trabajar con adalides para ponerlos de nuestra parte. Sufrimos muchos impactos negativos. Efectivamente, como decían, las Filipinas también es un país en el que la religión está muy presente. Aún así, buscamos adalides. Muchas veces los adalides nos piden demasiado. Eso también es cierto. Al final acabamos con una lista enorme de puntos que aplicar para favorecer la integración de género en el seno gubernamental. Muchas gracias. Bueno, creo que nos hemos quedado sin tiempo, aunque quizá podemos introducir una última pregunta de Priya. Nos pregunta, ¿han tenido que ceder en el programa de inclusión de género? Quizá había puntos que los legisladores aceptaban y otros no. Por ejemplo, ¿cómo han decidido continuar? ¿Qué han decidido hacer si estos puntos que se les pedía que dejasen de lado eran fundamentales en su trabajo? Creo que ya han respondido parcialmente a esto al responder a la pregunta anterior, pero si quieren comentar algo adicional en respuesta a esta pregunta, podemos destinar un par de minutos a ello. Adelante, por favor. ¿Aisa quiere comentar algo? No sé si habrá tenido que ceder, por ejemplo, en algo relativo al programa de inclusión de género para que fuese un programa más atractivo, quizá, para quienes tenían que apoyarlo. Bueno, en Níger el contexto nos demuestra que la cuestión del género no es una realidad presente. En Níger existen concepciones muy claras en cuanto a la igualdad de género. Por el momento, la sociedad de Níger no acepta la igualdad de género como tal. Esto ocurre en los países del Sahel en su conjunto. Por lo tanto, hemos rebajado un poco nuestras expectativas, nuestras ambiciones. Por ejemplo, en la adopción de la iniciativa de la Escuela de Maridos, nos centramos un poco en esta perspectiva de la igualdad de género. Hemos tenido efectivamente que rebajar un poco nuestras ambiciones en lo relativo a lo que implica realmente esta igualdad. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos llegado al final de la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por haber participado en una sesión tan entretenida. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias y por haber participado. Gracias a quienes han enviado preguntas.
a quienes han querido participar en el debate. Hemos escuchado comentarios fantásticos por parte del panel, muy perspicaces. Nos vamos con muchas ideas en mente y con muchos aprendizajes. La igualdad de género como prerequisito para el desarrollo sostenible y la salud ha derivado en victorias importantes, como hemos visto en las experiencias compartidas. Sin embargo, también ha habido retrocesos, impactos negativos. La pandemia de la COVID-19 nos ha mostrado que existen desigualdades de género flagrantes en el acceso a la atención médico-sanitaria. Generalmente se sabe que la integración del género en los programas sanitarios contribuye a atajar las desigualdades en materia sanitaria, pero ¿cómo? Estos estudios de caso nos enseñan que es posible. Sagri y la profesora Kabir nos decían, ¿cómo podemos lograr que estos cambios se produzcan? Queríamos reunir estos estudios de caso de forma colaborativa. Gracias a este proceso hemos colaborado, pero es cierto que el recorrido ha sido también complejo. Esta ha sido una oportunidad fantástica de compartir aprendizajes. El proceso no siempre ha sido sencillo. Hemos enfrentado múltiples desafíos. Sin embargo, yo creo que el debate de hoy nos ha ayudado a desgranar los aprendizajes obtenidos a lo largo del proceso. La primera pregunta que queríamos responder gracias a los estudios de caso es la siguiente. ¿Qué valor ha añadido el proyecto? ¿Vamos a poder desarrollar una hoja de ruta de cara a la integración de género o la integración de la perspectiva de género? Hemos hablado de esta cuestión también. El debate y los estudios de caso nos han mostrado que cada uno de ellos, cada programa tiene su trayectoria, su narrativa. Las desigualdades de género son constructos sociales muy arraigados en las dinámicas de poder que son específicas de cada país. Esto lo han compartido todas las panelistas. Negociar estas diferencias exige un compromiso continuo y sostenido por parte de múltiples actores. Por otro lado, nos preguntábamos cómo medir el éxito. Al principio sabíamos que no queríamos utilizar el término prácticas recomendadas. Queríamos hablar más bien de prácticas prometedoras. El debate ha ilustrado que el éxito es relativo. Como nos decía Joana, por ejemplo, en su presentación, se trata de una maratón, no un sprint. La forma de medir el éxito provoca una gran diferencia. Por otro lado, nos preguntábamos por qué conviene centrarse en el gobierno. Nos dimos cuenta de que los gobiernos pueden ayudarnos a cosechar cambios que de otra manera no pueden producirse. Esto es así gracias a distintos instrumentos. Por ejemplo, en Nepal, gracias a la Constitución, gracias a las políticas nacionales, a la colaboración, por ejemplo, en el caso de Níger, gracias a programas concretos como las clínicas de dirección de género, digamos, como es el caso de la India. Vimos que existen muchas brechas también en el ámbito de las evidencias. Conviene generar evidencias para aportárselas al gobierno. Esta es una contribución clave de nuestro trabajo. Por último, hemos visto que los cambios pueden producirse. Siempre surgen como resultado de esfuerzos sostenidos, de incidencia, de fijación de objetivos a nivel nacional. Se necesitan adalides, puntos focales de género, como nos decía JJ. Se necesitan esfuerzos voluntarios por parte de actores incontables que dan respuesta a una necesidad. También se necesitan, por supuesto, las acciones diarias de quienes trabajan en los sistemas y de quienes no. Estos proyectos son fundamentales para ilustrar, en cierta medida, estos esfuerzos. Conviene recordar que queda mucho camino por recorrer. Se necesitan más evidencias
conviene centrar la atención en la interseccionalidad, cómo intersecciona la igualdad de género con otras desigualdades, por ejemplo, entre otras preguntas. Esperamos que estos esfuerzos sigan desarrollándose. Queremos seguir a su lado prestando apoyo. Como nos decía Joana, de nuevo, se trata de una maratón, no de un sprint. Antes de cerrar la sesión, quisiera recordarles que no pierdan de vista las próximas publicaciones acerca de estos trabajos. Aquí veremos, por ejemplo, un análisis consolidado, un documento acerca de la identificación y selección de los estudios de caso. También se publicará un documento acerca de los diálogos de políticas nacionales que se mantuvieron en cada estudio de caso. Siempre interactuamos con partes interesadas clave y utilizamos las evidencias que habíamos recopilado. Por otra parte, quisiera pedirles que compartan sus comentarios y reflexiones acerca de este trabajo. Pueden hacerlo por correo electrónico o mediante las redes sociales. Verán más información en el chat. Esperamos seguir en contacto y participando en esta conversación. Por cierto, vamos a compartir una encuesta breve al final de la sesión. Les pediríamos, por favor, que la cumplimenten. La encuesta ya está disponible en el chat. Muchísimas gracias por haber participado en el debate de forma tan positiva y tan activa. Muchas gracias.